pues arrancamos la tercera y última parte del programa. Lo hacemos con este libro, Mary Wilbron, La cámara ámbar, la novela de Ana María Borràs, que nos acompaña. No sé si se acordarán, pero ya hubo un antecedente, Mary Wilbron, la subasta del Führer, que ya va por la cuarta edición, según reza esta portada, que no es ni la portada original, o sea que éxito ha tenido la novela, que se ha reeditado ya varias veces. Pues ahora su protagonista principal, la mujer Mary Wilbron, pues continúa su andadura, en este caso con La cámara ámbar, y nos vuelve a acompañar, como en la primera entrega, su autora, Ana María Borràs. Ana María Borràs, bien hallada, bienvenida, gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias a vosotros y a ti principalmente por invitarme. Por repetir visita. Repetir, encantada, encantada. Creo que es la tercera vez que vengo. Tercera vez ya. Sí, claro, sí, claro, el año pasado vine con el ahorcado. Sí, es verdad, con el ahorcado. Con el ahorcado, sí, sí, sí. Prolífica escritora, estás ahí sí. Los fines de semana, ¿no? Porque los fines de semana, porque no tengo trabajo, familia. No tengo otros momentos más que los fines de semana, y la verdad es que deseo que llegue el fin de semana para escribir, y muchas veces pues los viernes por la tarde, pero la verdad es que me encanta escribir, pero fundamentalmente lo hago los fines de semana. Bueno, pues tuve la suerte de repetir también como presentador en la librería Argot de esta segunda entrega de Mary Wilbron. Pues, Ana María, vuelve a centrarnos un poco. ¿Quién es Mary Wilbron? Bueno, Mary Wilbron es un personaje que yo creo, en su momento, lo situó en una época histórica concreta que a mí me gusta muchísimo, que es la Segunda Guerra Mundial, y lo situó en el caso de la subasta del Führer, justo antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, con un hecho en concreto, que es la subasta de arte degenerado que hicieron los nazis en Suiza. Arte degenerado. Arte degenerado. Ellos consideraban que era arte degenerado todo el arte moderno, todo lo que no era todo pues Picasso, todo el modernismo, todo el cubismo, que entonces ya proliferaba y había tenido un gran éxito, sobre todo en París. Ellos lo consideraban que no era un arte que estaba al uso de lo que dijéramos era la ideología nazi. Para ellos eran pues, el paisajismo, las figuras más reales, pero todo eso para ellos no era arte, y ellos lo llamaron arte degenerado. Hicieron una subasta, vamos, con las obras que no destruyeron, que fue precisamente la subasta se llamó, en muchos periódicos se la llamó la subasta del Führer, y se celebró en junio de 1939. Entonces, yo sitúo a Mary Wilbron, una amante del arte, además cinéfila y además crítica de arte muy reconocida, y entonces la sitúo en esa subasta. Y luego, en esta novela que presenté el otro día, que estuviste tú conmigo en el momento de dar a luz a ese hijo, a esa hija o hijo literario, pues en la librería Argot el pasado día 7 de noviembre, pues bueno, en el caso de La cámara ámbar, a Mary Wilbron la sitúo justo cuando se acaba la primera de la subasta, es decir, justo cuando se acaba además la Segunda Guerra Mundial, en el que bueno, pues hay también un trasfondo que es precisamente todo ese arte que se ha incautado por los nazis, que se ha incautado por los nazis durante todas las ocupaciones que han hecho durante la guerra, y que en el momento de las rendiciones y tal, pues los aliados van recogiendo, y bueno, pues ahí también reflejo mucho que los aliados también hicieron sus partes, por decirlo de alguna manera. No todos los aliados en aquel momento no estaban precisamente por la labor, en la mayoría de los casos, de salvar el arte, sino que a ver quién nos llevamos más. Y ahí metemos a Mary Wilbron. Mary Wilbron, que es una experta en arte, precisamente. Sí, es una experta en arte. Algunos personajes se repiten, los más importantes. Sí, se repiten muchos personajes, salen nuevos, porque claro, evidentemente pues hay unos personajes que son los diferentes miembros que forman parte de todo ese engranaje de espías, contraespías, espías de los espías, porque agentes dobles, que de alguna manera proliferan, bueno, siempre han existido, pero en aquel momento proliferaron muchísimo
cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Algunos se cambiaban de bando, otros resulta ser que fueron espías durante de un lado y del otro. O sea que un poco reflejo toda esa realidad, la situó en Viena, que en aquel momento pues era una ciudad ocupada y por todas las tropas aliadas, y que de alguna manera pues estaba siendo también un foco de atención, quizá no tanto como Berlín, pero en aquel momento era un foco de atención muy importante en todo lo que era pues toda la refriega, todos los problemas que existían después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aquí el objeto codiciado es la cámara ámbar. Sí. ¿Qué es la cámara ámbar? La cámara ámbar, algunos la han llamado salón ámbar, pero realmente el nombre es cámara ámbar. La cámara ámbar es un habitáculo, una cámara, una habitación hecha toda de ámbar, con espejos con marcos de ámbar, muebles de ámbar. Era considerada la octava maravilla del mundo y es una cámara que ordena hacer Federico de Prusia, y la ordena hacer para su esposa. Y su hijo, Federico Guillermo, incomprensiblemente para los prusianos, pues la regala al zar de Rusia, que en aquel momento era Pedro el Grande. Eso nunca lo entendieron los prusianos, nunca lo entendieron los germanos. Y entonces, pues, cuando Hitler sube al poder, Hitler de alguna manera reverenciaba a Federico de Prusia. Él quería volver a crear, porque hay que no comprender, pero sí también hay que comprender que la situación que se vive en Alemania después de la rendición de la Primera Guerra Mundial es terrible. Ellos han sido perdedores, pero además la rendición tiene unas condiciones asfixiantes. Entonces, de alguna manera, resurge Hitler, una figura que estaba como una moto, pero bueno, resurge Hitler y él tiene una cosa en mente muy clara, y es volver a crear toda aquella riqueza, todo aquel imperio que los alemanes han perdido de los estados germánicos y sobre todo de Prusia. Y claro, cuando invaden Rusia, una de las cosas que tiene más en mente es recuperar la cámara ámbar. Y esto los rusos lo sabían, evidentemente. ¿Y Mary Wilbron cómo actúa ahí? A ver, Mary Wilbron se encuentra actuando con el tema de la cámara ámbar como pretexto. Porque trabaja para los servicios británicos. A los servicios secretos británicos. O sea, en aquel momento la cámara ámbar no tenía tampoco un valor, no tenía un valor realmente artístico. Se la buscaba se la buscaba fundamentalmente por un motivo político. ¿Por qué? Porque de alguna forma los que estuvieron detrás de encontrar la cámara ámbar fueron todas las tropas y los dirigentes alemanes que estuvieron detrás de la asfixiante ocupación que hicieron los alemanes en Rusia. Entonces, cuando termina la guerra, que lo que tenían los aliados al principio en mente, que eso reflejo yo también en este libro de la cámara ámbar, era hacer justicia y castigar a los alemanes porque se iba descubriendo todas las barbaridades que habían hecho. Una de las cosas que evidentemente preocupan es hacer justicia, buscar a todos esos que estaban detrás. Y la cámara ámbar de alguna manera es un poco el pretexto. Y ahí hay pues un juego de espías contra espías, agentes dobles que lo han sido, que lo vuelven a ser, unos que cambian de lado, porque claro, cuando tú eres a lo mejor espía alemán, pero luego resulta ser que pierdes la guerra cuando ya todo el mundo sabía, porque esas cosas se ven, que se va a perder la guerra, empiezan a cambiar todos de bandos y cosas de este tipo. Entonces, pues bueno, de alguna manera ella se encuentra ahí pues en todo ese tinglado que además, hay que decir, los aliados cada uno buscaba su propio beneficio. O sea, los ingleses, los americanos, los franceses y los italianos y los rusos, pero fundamentalmente los americanos y los británicos tenían ahí una pugna impresionante. En ese tipo de novelas, Ana, coincidirás conmigo, quizás lo más difícil sea esa unión, ¿no? La concatenación entre personajes reales y ficticios, ¿no? Sí, porque bueno, yo creo el personaje es un personaje ficticio. Todos los personajes o la gran mayoría de personajes
su familia que van detrás son personajes ficticios, pero son personajes que perfectamente reflejan la sociedad de aquella época. En este caso ella es inglesa, su marido es americano, pero medio austríaco. Entonces yo voy reflejando un poco todas esas realidades a través de los personajes. Los sitúo en un contexto histórico que intento ceñirme en lo máximo posible a la realidad histórica, que esos hechos históricos sean reales, e incluso los acompaño a esos personajes, de muchos personajes que son personajes reales de la historia, de esa historia en concreto. Entonces, eso exige documentación y exige sí. no solo ficción, la parte de ficción está claro que es inventiva, pero para no meter la pata, porque luego algún historiador o experto te puede decir, Ana, que esto no es así. A ver, hoy en día tenemos Wikipedia, que está muy bien, pero tampoco a veces es seguro, ¿eh? Yo, por ejemplo, ya lo hice en Mary Wilbur, en la subasta del Führer, pues busqué periódicos de la época, busqué algunos libros de la época. En este caso, pues, por ejemplo, he leído algunos libros de la época. He leído, pues, una tesis que había de unos periodistas sobre la Cámara Ámbar, que se trasladaron en su momento en 1970 a Rusia y fueron detrás de saber qué había pasado con la Cámara Ámbar, cómo la habían escondido, cómo la habían descubierto los alemanes, qué había pasado realmente con la Cámara Ámbar. ¿Salió de Rusia? ¿Salió? ¿No salió? ¿Dónde fue? ¿Salió toda? ¿Qué es lo que pasó realmente con la Cámara Ámbar? Pues, por ejemplo, he leído esa tesis. He leído, por ejemplo, algunos libros que la mayoría los encuentro, pues, porque ya no están en el mercado, los encuentro, pues, de segunda mano, a lo mejor, pues, de libros que reflejaban, pues, la Viena inmediata después de la guerra, e incluso leí uno sobre la Viena durante la guerra, porque yo también intento reflejar qué Viena se encuentra en 1945, en noviembre de 1945, qué Viena se encuentra Mary Wilbron. O sea, no es la Viena de Sissi y el Vals de Strauss y el Danubio Azul. No, en absoluto. Es una Viena castigada, demolida. Los austríacos llevan por segunda vez en 20 y tantos años la pérdida de 2 guerras encima, con el coste económico, moral que todo eso conlleva, y entonces intento un poco reflejar también en los personajes que acompañan a Mary Wilbron qué Viena se encuentra ella a través, pues, de saber qué es lo que pasó durante la guerra e inmediatamente después. ¿Sabemos algo en la novela de la vida privada de Mary Wilbron? Sí, claro, evidentemente salen cosas privadas de la vida de Mary Wilbron. ¿Azarosa? ¿Es azarosa? Es azarosa, yo creo que ya, como algunos me han dicho, ha aprendido mucho. Tenemos amor, tenemos sexo. Tenemos sexo. ¿Ah, sí? Sí. Hay escenas de sexo yo creo que bastante bonitas, porque hay que, bueno, pues de alguna manera yo creo que si estamos reflejando porque subyace una historia de amor, la de ella con Mark, y ya nace ya nace en el primer libro, aquí se desarrolla, aquí ya están casados, eso ya lo explico al final del primer libro. Entonces, pues bueno, evidentemente en la vida de un matrimonio hay sexo, hay amor, hay enfados, hay de todo. Entonces, hay de todo. Hasta Entonces, divorcios a veces. Bueno, en este caso no se divorcian, pero bueno, no hago spoiler tampoco, pero evidentemente eso forma parte de la novela, porque en definitiva es que yo muchas veces lo digo, es que es la historia de una mujer, realmente. Es la historia de una mujer que durante unos ciertos años de su vida está viviendo una etapa a la vez histórica, pero para ella de totales cambios y de alguna manera de descubrimientos de situaciones, de sentimientos, de realidades, y de alguna forma pues es la historia también de una mujer, de una familia. En fin, yo creo que es un poco una... no sé, es una historia cotidiana, pero con muchísima historia real y situada, pues, con una serie de circunstancias y con mucho humor también. Hay mucho sexo, pero mucho humor. Me comentaste, Ana, que quieres continuar la saga.
Sí. pero que no quieres solo centrarte en la saga, ¿no? Sino que incluso lo próximo ya tienes idea de que sea otra cosa diferente, Sí, ¿no? Mary Wilbron no desaparecerá porque de hecho, ya te lo dije cuando lo presentamos, de todo lo que me he deshecho, de lo que en principio iba a ser esta novela, pues yo creo que ya tengo para otra. Y de hecho, sí, y de hecho termina pues poniendo el tema huevo para una siguiente novela. Pero ahora ya he empezado a centrarme en la que dejé en su día, que es realmente mi primera novela, que yo la dejé en su día por un tema concreto personal, casi cuando ya estaba acabada, y ahora la voy a recoger de nuevo, la estoy recogiendo ya, y ya estoy en ello para convertirla en lo que quiero que sea, que es otra novela. Bueno, pero mientras tanto habrá que darle vidilla a esta Hay que y darle algunas vidilla. presentaciones, ¿no? Algunas cosas. ¿Tenemos Pues algún sí, acto a la vista? pues mira, Bueno, la semana... la presentación multitudinaria, tengo que decirlo, se llenó la sala y gente de pie, Sí. en Argot, en la librería Argot. Sí. Bueno, yo la verdad es que estoy muy agradecida a la gente que viene cuando presento las novelas. Por supuesto a ti que me... Y no por el presentador, en este caso venían por la novela. No, bueno, vamos a ver. Tenías cola ahí para firmar, ¿eh? Sí, Antes sí. y después. Antes y después. Bueno, la verdad es que eso es muy precioso porque luego, aparte de que viene gente que no conoces. El otro día me dio el fotógrafo las fotos, hay gente con la que me hice fotos que no sé quién es, porque bueno, pues fue gente que vino y a lo mejor había leído la novela y yo no los conozco. Pero realmente en esos actos también te das mucha cuenta de los amigos que tienes detrás, por supuesto, de quién te arropa, de quién te quiere, de quién está ahí y los que no han podido estar pero que te están apoyando, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la semana pasada presenté el libro en la biblioteca de Vinaroz, vinieron compañeros míos, me presentó Julio Vidal, que es muy amigo, estuvo la alcaldesa de Vinaroz, este viernes lo presentó en la biblioteca de Benicarló, me presenta el segundo alcalde, que es también amigo, que es Juan Pascual Sorlí. Y bueno, luego tengo previsto una presentación en febrero en la librería Tserá de Tarragona. Tengo también una presentación en Valencia. Voy a una feria, algunas clubes de lectura que ya tengo organizados para ir. Hago una firma para todos aquellos que no pudieron venir el día 14 en Argot por la mañana, que es sábado. Antes del Bermudito, pues pasamos y compramos el librito. Y bueno, sí, la verdad es que supongo que me debo dejar alguna cosa, pero bueno, la verdad es que eso es lo más bonito. Es decir, cuando realmente haces presentaciones, viene gente y te sientes arropada, porque bueno, pues eso es lo que te he dicho, un hijo literario, entonces hay que presentarlo. Pues Ana María Borràs, bien hallada, bienvenida siempre aquí. Esta es tu casa y Muchísimas estaremos pendientes de gracias. Mary Wilbron y de los demás que Y de escriban. los demás, muy bien, muchas gracias Aquí a ti. estaremos para arroparte siempre. Muchas gracias a Quadern en Blanc y